¿Están contentos o están tristes, hermanos? Amén. Contentos. Estamos contentos porque, porque Dios vive, porque Dios es real. Y estamos contentos también porque la Biblia dice que Jesucristo es el Señor de la iglesia. La semana antepasada hace varias semanas, estuvimos hablando acerca de algunas normas espirituales en la vida de la iglesia, y ustedes van a recordar, los que vinieron para esos días, que hablábamos de que una de las normas eclesiásticas en la vida de una congregación es que la persona, para pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que ser una persona regenerada, es decir, una persona que ha nacido de nuevo y que ha tenido un encuentro personal con Dios. Decíamos también que tiene que ser una persona que ame su iglesia, que sea fiel a su iglesia, que asista a los eventos y a los servicios de la iglesia. Hablamos también de que tiene que ser una persona activa dentro del cuerpo de Cristo, pero también tiene que ser consecuente con lo que es la vida cristiana. En otras palabras, si dice que es cristiano, tiene que vivir como un cristiano. Tiene que ser alguien que estudia la Biblia, alguien que está orando, alguien que es generoso para la obra de Dios, alguien que tiene un ferviente deseo por ver el crecimiento de la obra de Dios. Tiene que ser alguien también que está ganando almas para Cristo. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué está fundada la iglesia? La iglesia no puede estar fundada sobre los hombros de un hombre o sobre los hombros de muchos hombres. Entonces, ¿en dónde está fundada la iglesia? Veamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 esta noche, y leamos juntos y veamos juntos esta noche quién es el fundamento de la iglesia. Hay muchas controversias con otras ideologías que practican la Biblia fuera de la Biblia, es decir, que creen la Biblia, entre comillas, pero no están practicando lo que la Biblia dice con respecto al fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no puede ser un hombre, el fundamento de la iglesia no puede ser una organización, el fundamento de la iglesia no puede ser una sociedad de personas. Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Mira lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Dice la Biblia esta noche: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? El cual es Cristo. Es 1 Corintios 3, 11. Muy bien, mira lo que dice ahí: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está hablando acerca de una declaración de la cual nadie, absolutamente nadie, puede atreverse a cambiar esta idea que el apóstol está planteando. Porque Pablo es enfático en su declaración y dice que Jesucristo es el todo de la iglesia, porque Él es la base inconmovible de la iglesia. Usted va a recordar lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16, y vea lo que dice Colosenses 1, 16, comparándolo con lo que dice 1 Corintios 3, 11 y con todo lo que estamos diciendo esta noche. Colosenses 1, 16 dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. ¿Quién formó la iglesia? ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es de un grupo de personas. Note que no estamos hablando del templo, de los edificios. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Los seres humanos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Es el pastor? No. ¿Son los diáconos? Tampoco.
¿Son los líderes? Tampoco. ¿Son los maestros o las maestras de la escuela dominical? Tampoco. Entonces, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el Señor de la iglesia? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿El Papa Benedicto XVI? Tampoco. El Papa Benedicto XVI no es ni el fundamento de la iglesia, ni el fundador de la iglesia, ni el representante de Cristo en la tierra. Cristo es el representante de Dios en todo el universo, y Él es Dios, y Él es el Dios de la iglesia. La declaración de Mateo capítulo 16, en donde el Señor Jesucristo pregunta y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Recuerda usted que el apóstol Pedro sale al frente y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro no significa roca. La palabra Pedro o Petros en el griego significa un pedazo de piedra o un retazo de piedra. Entonces, muchos llegan a decir, de los que no creen como nosotros, de acuerdo a esta interpretación de la Biblia, muchos llegan a decir entonces que Pedro fue el primer representante de Cristo en la tierra, y que sobre el apóstol Pedro se fundó la iglesia. Mis hermanos, la iglesia no pudo ni puede ser fundada sobre las manos y sobre los hombros de un ser humano como Pedro. Es más, el apóstol Pedro, ya todos sabemos la historia del apóstol Pedro, con un carácter tan agresivo, pero a la misma vez era un hombre que tenía sus bajas y sus altas. Entonces, ¿cómo Dios iba a fundar su iglesia sobre los hombros de Pedro? Y pensar que históricamente a partir de ahí viene lo que se le conoce como por ejemplo el papado, y que el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia cristiana. Las iglesias cristianas, las iglesias de Dios, reconocemos que Jesucristo nuestro Señor es el único Señor y fundador y fundamento de la iglesia de Jesucristo, nadie más. Entonces, cuando Pedro hace esta declaración, en donde le dice el apóstol Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El apóstol Pedro, ¿qué dice? Que es ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: sobre lo que tú estás diciendo, es como que Jesús le dijera: sobre esta verdad que tú estás declarando, de que yo soy el Hijo verdadero de Dios, sobre esta declaración fundamental de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad que has declarado, sobre esa verdad estableceré o fundaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, ¿usted cree que con tantos ataques que hemos tenido como iglesia, partiendo de Jerusalén para acá, con todas las persecuciones que ha tenido la iglesia cristiana, usted cree que si hubiera estado fundada sobre los hombros de Pedro o sobre los hombros de cualquier ser humano, usted cree que un hombre, un ser humano, por muy santo, por muy cristiano, hubiera resistido todos los ataques que Satanás ha tenido en contra de la iglesia? La respuesta es no. ¿Por qué Jesucristo dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Porque Jesucristo es el Dios todopoderoso, Jesucristo es el vencedor, Jesucristo es quien tiene la victoria, Jesucristo es quien ha derrotado a Satanás y a sus demonios, y todos los ángeles y los demonios que están en el infierno, por más que quieran luchar en contra de la iglesia y quisieran que la iglesia se destruyera, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál es su promesa? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué estamos hasta aquí el día de hoy? Porque Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y si la iglesia continúa predicando el amor de Dios en todo el mundo, no es porque está fundada sobre un hombre o sobre una sociedad de hombres, es porque Jesucristo lleva en sus propios hombros la iglesia, porque Él es el fundamento de la iglesia. Así que la declaración de Pedro
al Señor Jesucristo, no es que Cristo le está diciendo a Pedro que Él es el fundador o el fundamento de la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo: sobre esta verdad que tú has declarado, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Más de 500 años de ignorancia espiritual en Latinoamérica por el dominio de los españoles. Más de 500 años que Latinoamérica estuvo bajo la religión, bajo la opinión, bajo las doctrinas, bajo los pensamientos de lo que es Roma. Yo doy gracias a Dios por Martín Lutero, doy gracias a Dios por Calvino, doy gracias a Dios por esos reformadores en los años 1500 y 1600, por los ingleses, por los franceses, por los alemanes como Martín Lutero, que no solamente dedicaron su vida para hacer una reforma, sino que fueron hombres usados por Dios para quitarle la venda a millones de personas que estaban enceguecidos por la doctrina no sana de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, gozamos del privilegio de entender una vez más que Jesucristo sigue siendo el fundamento de la iglesia cristiana. ¿Y qué nos dice Pablo esta noche? Volviendo a 1 Corintios 3:11. Porque nadie, fíjese bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Ahora, preguntamos, ¿para qué sirve un fundamento? ¿Para qué sirve un fundamento? Para asegurarlo, para asegurar. Para soportar. Para soportar, para asegurar. ¿Para qué más es un fundamento? Para sostener. Dar estabilidad. Para dar estabilidad. Edificar. Para edificar. ¿Para qué más es un fundamento? Para establecer las bases. Sin fundamento no hay iglesia. Y si el apóstol Pedro o una sociedad de hombres débiles, comunes, corrientes y pecadores como nosotros, si sobre nuestras bases estuviera la vida de la iglesia o el fundamento de la iglesia, yo les aseguro, mis hermanos, que la iglesia no hubiera durado ni siquiera 20 años, partiendo desde la muerte de Cristo en el año 33. La iglesia no existiera con tantas persecuciones, pero gloria a Dios que el fundamento de la iglesia no es ningún hombre, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la base inconmovible. Jesucristo es el todo de la iglesia. Ninguna persona, fíjese bien lo que voy a decir, ninguna persona, por brillante, por elocuente, por erudito o con altas profesiones seculares y espirituales, por más títulos o con altas profesiones o diplomas o reconocimientos que pueda tener o que le hayan sido otorgados, y es más, si aún tuvieran miles de seguidores alrededor del mundo, sería una blasfemia abierta decir que él se declarara como el fundamento de la iglesia. Sería una blasfemia que un hombre, por preparado intelectualmente o espiritualmente, o el más teólogo de todos los teólogos, dijera: ¿saben qué? La iglesia está fundada sobre mis ideas, sobre mis pensamientos, sobre mi persona. Sería una blasfemia, porque el apóstol Pablo está diciendo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el único, el que fue en el pasado, el que es en el presente y el que será en el futuro, el único fundamento de la iglesia. ¿Sabe que hoy en día, por ejemplo, muchos buscan la gloria y la honra, y cuánta gente se coloca a sí mismo como proclamadores de la verdad, creyéndose lo que no son, y se llegan a constituir como pequeños fundamentos de la iglesia? Y hay personas, es más, que creen que sin ellos la iglesia se muere. Hay personas que dicen: no, yo no me voy de esta iglesia, porque si yo me voy, el día en que yo me vaya, esta iglesia se venía abajo. No, hermanos, se han ido mucha gente y la iglesia de Cristo permanece. Muchos han muerto y Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, Dios sepulta a sus obreros, pero jamás sepulta a su obra. Su obra continúa. Un día yo me voy a morir, la iglesia sigue. Un día ustedes se van a morir y la iglesia sigue.
que el apóstol Pablo murió y la iglesia siguió. El apóstol Pedro murió y la iglesia siguió. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, murió y con ellos no murió la iglesia. La iglesia agarró fuerza y la iglesia siguió. El apóstol Juan fue expatriado a la isla de Patmos y la iglesia no murió. La iglesia agarró ¿qué? Más fuerza. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que fue apresado en Roma y la iglesia, en lugar de debilitarse, el apóstol Pablo dice que la iglesia tomaba más ánimo cuando Pablo estaba preso. Todos nos podemos morir y la iglesia de Cristo seguirá en pie, porque el fundamento de la iglesia no es el pastor, el fundamento de la iglesia no es el sacerdote, el fundamento de la iglesia no son los líderes, el fundamento de la iglesia, digan conmigo, se llama Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, no hay nadie más. Y vuelvo a lo de antes. Hay personas que, como dije, se creen dueños de una verdad absoluta y ellos creen que fuera de ellos la iglesia ya no va a existir más. Hay una sola verdad, hay un solo fundamento. Ese fundamento es Jesús. Ahora, todas estas personas que se atribuyen títulos para sí mismos y creen que con su erudición y con su elocuencia y con su buena oratoria, sus buenos pensamientos, ellos creen que pueden ser los fundamentos de la iglesia. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura dice en Santiago que estas personas son como fuentes sin agua. Y es bien fuerte lo que voy a decir, porque esto yo lo escribí en una tesis que hice. Y dice que son fuentes sin agua, que trabajan para su propio vientre, haciendo del reino y de la iglesia su propia comida y su propia bebida, comercializando con la fe, explotando al Espíritu Santo y usando a la iglesia de Cristo y engañando a los faltos de doctrina y de convicción espiritual. Hay gente que es arrastrada por gente más inteligente, entre comillas, diciéndoles como que si ellos fueran los representantes de Cristo, que se les debe honor, que se les debe pleitesía, que se les debe reverencia. Hermano, el único quien tiene que ser reverenciado es el Señor, es Dios, punto. A mí me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué ese título de reverendo? ¿Por qué muchos pastores le llaman reverendo? Esta palabra reverendo simplemente es una palabra cultural de Inglaterra, en donde servía como un título de distinción a las personas religiosas de aquella época, y de ahí viene la palabra reverendo. Pero no necesariamente tiene que ver con reverenciar a alguien. El único quien merece que honor, gloria, reverencia, alabanza, el único que es digno de toda la pleitesía y la gloria, no son los hombres, es Jesús. Y por muy grande que le pongan el título así de reverendo, eso no significa absolutamente nada. Nuestro único, quien tiene que ser reverenciado, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es el fundador de la iglesia, porque Él es el Señor poderoso de nuestra iglesia. Y sin Él, nuestra iglesia no existiera. No tendríamos iglesia. Usted y yo no seríamos la iglesia de Cristo sin el fundamento, que es el Señor Jesucristo. ¿Sabe qué profetizó el Señor Jesucristo? Jesucristo en Mateo 24 dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Y a muchos engañarán. A mí me da mucha tristeza y mucha pena, por ejemplo, ver cuánta gente corre detrás de personas que se llaman Cristos. Creo que uno de los últimos Cristos modernos lo tuvimos uno que salió de Miami, de una secta, que hasta se marcó el 606. ¡Qué loco!, ¿no? ¡Qué loco y qué tonto! Porque después de decir que es el Cristo, resultó ser el anticristo. Y parece ser que se metió hasta en problemas, y yo no sé dónde está ese hombre. Pero ¿cuántos seguidores tenía que hasta las propiedades y las empresas las ponían a nombre de este hombre? Oigan, hermanos, qué locura más grande. Y da tristeza. Y sí da tristeza. Hay predicadores hoy del Evangelio y nada tenemos en contra de los hombres a quien Dios levanta y los hace ricos y los hace multimillonarios.
El problema es cuando han cambiado su enfoque de la misión que Dios les ha dado, del propósito que Dios les ha dado. Hay predicadores que tienen mansiones y tienen hasta canchas de golf. ¿Será que un pastor necesita una mansión con canchas de golf? ¿Por qué no poner todo ese dinero en las misiones? ¿Por qué no poner ese dinero en África? ¿Por qué no poner ese dinero en hombres y mujeres que están predicando el evangelio alrededor del mundo y andan incluso con los zapatos rotos de abajo porque ganan demasiado poco? Perder el enfoque. Y aún muchos de ellos se llaman representantes de Cristo o representantes de la iglesia. El representante, el fundamento, el fundador de la iglesia es el Señor. Y el Señor advirtió y dijo: hey, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? Y a muchos engañarán. Esto está en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 5, lo tienen aquí al frente. Y a muchos engañarán. A través de la historia se han levantado tantos falsos cristos como tantos falsos representantes. Usted se acordará de un caso de hace unos, ¿qué será? Unos 15 años atrás quizás. ¿Se acuerdan de este personaje, el de Waco, Texas? David Koresh. ¿Cuánta gente murió ahí? Y simplemente porque este hombre comenzó muy bien, le fascinaba el libro de Apocalipsis, le fascinaba hablar de las profecías, hasta llegó a creerse que era el representante de Cristo en la tierra. Otro personaje hace años más antes que David Koresh, de Indiana, Jim Jones, algo así. Murieron más de 900 personas en la isla de las Guyanas, exactamente. Los envenenó a todos, se los llevó a la montaña porque creían que él era el Cristo. Jesucristo jamás mataría a nadie. Jesucristo jamás envenenaría a alguien. Es más, Él dijo: el que beba de mi agua, de su interior, ¿qué dice la Biblia? Correrán ríos de agua viva. Pero ¿qué dijo el Señor? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es más, cuando el Señor Jesucristo venga, mucha gente, dice la Biblia, que le va a decir al Señor, cuando estemos ahí en su presencia: pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, grandes sanidades, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, que esto y los otros. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, malditos de mi Padre, no os conozco. Porque el fundamento de la iglesia es Cristo, y nadie puede tomar el lugar del Señor Jesucristo, y nadie puede llamarse Cristo ni representante de Cristo. El único representante de Dios, y que Dios mismo, es el Señor Jesucristo. No es extraño, hermanos, que mucha gente se llamen a sí mismo Cristo y se autoproclamen ser los elegidos o escogidos o enviados de Dios, llamándose a sí mismos también como fundamentos de la iglesia. Miren, es increíble, pero en los tiempos modernos hay predicadores hoy en día que hasta ellos dicen que pueden repartir al Espíritu Santo. Yo se me pregunto, ¿en qué mente cabe que un hombre puede repartir el Espíritu Santo si es Dios, según la Biblia, quien nos da de su Espíritu y no el hombre? Usted va a ver programas de televisión hasta que tiran los sacos, se quitan los sacos, un tal, que no voy a mencionar su nombre, que ya se divorció y todavía lo siguen multitudes de gente. Se quita el saco, es un hombre de pelo blanco y que sopla y la gente se va para atrás. Yo no sé si es por el problema del aliento o por otra cosa, pero cuando él sopla, la gente se va para atrás. Y es triste ver cómo mucha gente cae en este tipo de situaciones. Y hasta muchos te ponen una hora para darte el Espíritu Santo. Véngase a las 3 de la tarde y usted va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Véngase a las 5 de la tarde y usted va a recibir al Espíritu Santo. Usted puede recibir al Espíritu Santo desde el momento en que usted recibe a Cristo y le abre la puerta de su corazón, y usted es lleno y bautizado en el Espíritu Santo y en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es tremendo cómo la gente hoy se deja guiar
por doctrinas fuera del contexto de la palabra de Dios. En Efesios 2:20, miren lo que la Biblia dice, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Lo tiene aquí al frente conmigo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra ¿de qué? La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Para qué es una piedra? Para construir. ¿Pero para qué más es una piedra? Para poner fundamentos. ¿Y quién es la piedra? ¿Quién es la roca? El Señor Jesucristo. Y Él es el fundamento. Y dice la Biblia que ese fundamento es poderoso. ¿En quién debemos edificar? Edificado sobre el fundamento. ¿Por qué sobre el fundamento? Porque el fundamento ya está. Pero la vida de la iglesia se edifica no sobre un hombre, no sobre una persona, sino sobre ese fundamento que ya está colocado, el cual es el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Porque los apóstoles y profetas fundaban su vida espiritual no sobre ellos, sino sobre el fundamento que ya estaba colocado, el cual era y es el Señor Jesucristo. Y voy terminando con esto. Con toda razón, mis queridos hermanos, con toda razón, la iglesia del primer siglo, hablo de la iglesia primitiva, resistió todo tipo de ataques y filosofías extrañas y diabólicas, porque toda su fe y todo su marco filosófico, espiritual y doctrinal estaba basado precisamente en su fundador. Note usted que la iglesia no fundó su vida sobre Pedro ni sobre Pablo. La fundaron ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los discípulos? Simplemente siguieron la misma línea marcada por sus seguidores, que fueron ¿quiénes? Que fueron los apóstoles. Siguieron así. Lo único que garantiza la pureza de la iglesia hoy en el siglo XXI, que es el fundamento, el cual es Cristo. Y yo creo, mis hermanos, que cada uno de nosotros debemos conservar a Cristo como nuestra cabeza y como nuestro único fundamento de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿El pastor? No. ¿Los sacerdotes? No. ¿Los líderes? No. ¿Los diáconos? No. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Jesucristo. Y terminamos con Efesios capítulo 5, versículo, ¿qué sería? 5:22 en adelante, en donde Pablo hace una analogía de lo que es Cristo, la iglesia y el matrimonio. Pero solo quiero que veamos algunos versículos de lo que la Biblia nos dice. Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. ¿Están conmigo, hermanos? Mira lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, a partir del 23, bueno, no, mejor 22, mejor 21, mejor 19, no, el 21, mira lo que dice, Efesios 5, 21 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Yo sé que este pasaje que viene no le gustan las casadas, pero tienen que escucharlo. Miren cómo se me queda viendo a esta hermana Zulma Paquet. La hermana Robledo también se me hace una mirada. Mira lo que dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. ¿Por qué como al Señor? Aquí lo dice en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. El pastor nada más es el que dirige, el que está como gobernando espiritualmente, pero en realidad la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Ahora, note usted cómo dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que otro problema con las hermanas casadas. Así que, como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Hermano Robledo, ¿cómo sonríe?
Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No se aplica, hermana Hortensia. A las mujeres las veo afligidas cuando hablamos de estos versículos. Pero mire cómo dice el versículo 25. Y esto sí les va a encantar a las mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué versículo más lindo? ¿No les gusta, hermanas? De que lo que la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sabe también? Alguien leyó lo del versículo 21 donde dice que la mujer debe someterse a su marido. Sométase antes de que el hombre la somate. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínense lo que hizo la cabeza por su cuerpo, que es la iglesia. La santificó, la purificó, la salvó. ¿Y qué dice la Biblia? Que la va a llevar al cielo. Porque eso dice la Biblia. Así también, bueno, dice, y si fuese que fuese sin santa y sin mancha. Déjeme explicarle algo así bien rápido. Jesucristo tiene una novia, y esa novia pronto se va a convertir en su esposa con el rapto de la iglesia. Jesucristo tiene una novia. ¿Qué haría usted como novio si en el día de su boda viene su novia, pero bien elegante, con un vestido impecable, con el vestido blanco, un vestido resplandeciente, pero de repente se atraviesa un malcriado, un malintencionado, con un poco de chocolate con fresas y derrama ese chocolate con fresas sobre el vestido de su novia? ¿Usted qué haría como novio? ¿Le diría, te felicito por lo que hiciste? ¿O lo agarraría de aquí y le diría, ¿por qué ensuciaste el vestido de mi novia? ¿Qué haría como novio? ¿No haría nada? ¿Qué hombre es hombre? ¿No haría nada? ¿No haría nada que viendo que el vestido de su novia está ensuciado por alguien y lo tiró y lo manchó? ¿Qué haría usted? ¿Ah? El vestido, lo que haya costado, aunque sea $10, pero es el vestido de su novia. ¿Qué haría usted? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que alguien le puede interpretar? ¿Qué dijo Saulito? Ni nosotros entendimos. De lo que están atrás, Saúl. Mejor díganlo cantando, que cantando lo entendemos. ¿A quién? ¿Interpreta lo que dijo el hermano Pedro? Que le diera las fresas a él. Bueno. Ok, muy bien. Miren, yo lo que haría es agarrar a ese tipo, lo levanto y le digo, ¿por qué ensuciaste el novio de El vestido de mi novia? Eso sí le dio risa. Y lo hice para que y yo le diría, ¿por qué ensuciaste el vestido de mi novia? Y él es capaz de que lo golpeo. Quiero decir con esto que hay mucha gente que mancha el vestido de la novia del Señor, con sus acciones, con su testimonio, pero hay aquel que mancha el vestido de la novia del Señor. Jesucristo murió por su iglesia, porque Él es el fundamento de la iglesia. Y dice que quiso presentarla como una iglesia santa y sin mancha. Y nadie debe atreverse a manchar el vestido de la novia del Señor. Porque hay gente que destruye la vida de las iglesias. Y tremendo, porque la gente que destruye la vida de las iglesias están pretendiendo manchar el vestido de la novia del Señor. Pero ¿sabe qué va a pasar? Un día se van a enfrentar con el novio de la novia. Y un día, de todos modos, esta novia se va a casar con el novio en la boda del Cordero, porque Cristo es el esposo y es el fundamento de la iglesia. Ahora, dice aquí para terminar,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres, que les gusta esto a las hermanas, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo. ¿Y de quién? Cristo y la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo y somos la novia del Cordero de Dios. El fundamento de la iglesia es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, Él es el autor de la iglesia, Él es el fundador de la iglesia y Él es quien murió por su iglesia. Imagínese usted diciendo que un hombre diga frente a un púlpito, ante un micrófono, delante de la congregación, diciendo: quiero decirles que ahora soy yo el fundamento de la iglesia. ¿Acaso fue el hombre quien murió por la iglesia? ¿Acaso hay otro fundamento que podamos conocer? No hay fundamento fuera del Señor Jesucristo. Y a Él le damos un fuerte aplauso esta noche, porque Él es el fundador y Él es el Señor de nuestra iglesia. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por todas tus bendiciones. Y gracias, Padre, por la bendición de saber una vez más que podemos descansar en que tú eres quien sostiene la iglesia y que la iglesia no está sostenida bajo brazos débiles, sino bajo los brazos fuertes, el cual eres tú. Tú eres el Señor, el sostén, el sustentador de esta iglesia y de la iglesia universal de Cristo, la cual involucra a todos los creyentes que han sido redimidos por tu sangre y que te reconocen a ti como el Señor y el Salvador de sus vidas. Te doy gracias por nuestra congregación, por nuestra iglesia. Y te doy gracias, Señor, porque al único a quien venimos a adorar y a glorificar y a darle la alabanza y a darle la honra, eres tú. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tus bendiciones. Bendice nuestras ofrendas y nuestros diezmos esta noche. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.